Ok, bien, bienvenidos nuevamente a la clase de Sociedad y Desarrollo de México. El objetivo para la sesión de hoy va a ser conocer y familiarizarnos con el concepto de nación y nacionalismo. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo se forma una nación o cuáles son los conceptos que tenemos sobre nación. Igual vamos a entrar ya en materia acerca de México como nación, sus inicios, un poco de historia y vendrá muy cargada de información, ¿sí? Por lo cual al final habré de subir la secuencia instruccional de esta semana, en la cual ya nos va a pedir nuestra primera tarea y contestar nuestro primer examen rápido. Entonces es importante que eh, prestemos algo de atención, revisemos el video en caso de ser necesario y contestemos nuestra tarea en fin de poder realizar exitosamente nuestro examen rápido. ¿Vale? Bien, pues entonces empezamos. Y entonces el concepto de nación surge o culturalmente, ¿qué es? Culturalmente, una nación es un grupo de personas unidas bajo un lenguaje, una religión, una historia y tradiciones comunes. Algunas naciones tienen varios niveles de cultura, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos diferentes grupos étnicos o diferentes culturas, ¿sí? Que forman todas una nación, la nación de México, ¿no? Igual sucede en otras latitudes, en Bélgica, por ejemplo, que tienen diferentes lenguajes o diferentes eh, pues sí, lenguas o idiomas, y son también diferentes subculturas o niveles de culturas que van a formar también una nación, ¿no? Políticamente, es un grupo de gente que se ve a sí misma como una comunidad política natural, deseo de establecer o mantener un Estado y puede tomarse conciencia o como conciencia cívica. O sea, políticamente ya estamos formados como un grupo de personas que necesitamos establecer o mantener un Estado de nación, perdón, un nivel de Estado, ¿sí? Y ya formamos una conciencia cívica, ya sabemos cuáles son los principios cívicos de convivencia, ya mantenemos ciertas reglas, eh, pues para estar todos conviviendo en un mismo territorio. Entonces, políticamente una nación ya es un grupo de personas que se ve así, que se ve a sí misma con reglas de convivencia, ¿sí? Y que ya maneja cierto nivel de deseo de establecer o mantener un Estado. Una nación psicológicamente es un grupo de personas que se distingue por cierta lealtad y afecto en forma de patriotismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo más claro es cuando tenemos partidos de fútbol, ¿no? Normalmente tú eres del Atlas, yo soy de las Chivas, aquel es del América y el otro más para allá es de Monterrey. Y entonces todos estamos como de alguna forma divididos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando se llega el Mundial y todos somos México? Tal cual, ¿no? Hashtag todos somos México. Y de repente mete un gol México y todos corremos a la Minerva o al Ángel de la Independencia y celebramos como si fuéramos un solo equipo, ¿no? Entonces, psicológicamente es esto un concepto de nación, un grupo de personas que se distinguen por cierta lealtad y afecto en forma de patriotismo. Todos agarramos la bandera, la hacemos nuestra y no importa si tú el día de ayer eras Chiva o eras América, todos hoy en este momento somos patriotas y nos ponemos la misma playera, ¿sí? El concepto de nación como un grupo étnico es un grupo con una identidad comunal y sentido de orgullo cultural sin aspiraciones políticas colectivas. Entonces, como grupo étnico somos un grupo de personas con una identidad que no necesariamente tiene que tener aspiraciones políticas, ¿no? No es como el segundo concepto, donde aquí la política o las normas de convivencia nos regían. No, en este caso, como grupo étnico, lo que nos une es nuestro sentido de pertenencia a una comuna, ¿no? Nuestras tradiciones a lo mejor, nuestros orgullos, nuestra cultura, ¿sí? Porque va a ser muy diferente eh, las tradiciones o la cultura que vivimos acá en Guadalajara que la que vive en Monterrey o la que viven en Sonora, ¿no? Entonces, a pesar de que todos somos diferentes culturas, eventualmente vamos a caer en uno de estos conceptos de nación, donde entonces sí estaremos todo México unido, ¿no? Que puede ser en el políticamente, en el psicológicamente, incluso en el cultural, ¿no? Donde hay varias lenguas y varias culturas y varias tradiciones, pero que al final vamos a juntarlo en un solo concepto y lo vamos a llamar nación, ¿sí? Hasta aquí preguntas sobre nación, el concepto de nación.
Nada, comentarios. todo bien. Bien. Ahora vamos a tener diferentes tipos de nacionalismos. Vamos a ver primero qué es nacionalismo liberal, que es vinculado a los valores de la Revolución Francesa, o sea, la modernidad. Le vamos a llamar la modernidad, ¿no? En este concepto o en este tipo de nacionalismo, en el liberal, existe una independencia y una unificación, un gobierno constitucional limitado, y ya vamos a ver el concepto de soberanía. ¿Sí? Ya la nación va a ser igual a la soberanía. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar sometidos a un yugo o a un imperio o a un, pues a un, sí, tal cual a un imperio, ¿no? Entonces ya en este concepto de nacionalismo liberal ya somos independientes, ya somos, digamos, modernos y el concepto de nación ya se vuelve igual a soberanía popular. Tenemos también el principio de autodeterminación nacional y veremos la igualdad o la hermandad, ¿sí? Ya aquí buscamos ya vemos una constitución o una primera constitución donde ya dice que todos los mexicanos somos iguales y tenemos los mismos derechos, ¿no? Y además se trata de hacer una equidad o una igualdad con las demás naciones y ya no va a ser una nación menos que la otra, ¿no? Aunque de repente tenemos estos conceptos de eh, hacer menos a ciertas nacionalidades, etcétera, pero en realidad, o la realidad, o lo que políticamente estamos hablando, es que una nación siempre va a ser igual a otra, ¿no? Entonces, un nacionalismo liberal nos pone a todas las naciones en el mismo rango, todos somos una nación, y ninguna nación va a ser más que la otra, ninguna está bajo el yugo de alguna otra nación, ¿no? Y esto va pues muy vinculado con lo que dice el primer renglón, a la modernidad, a la independencia y a la unificación. Y entonces, el concepto o el primer tipo de nacionalismo liberal es el el que ya nos habla de una independencia, libres de estar sometidos al yugo de otra nación, y además donde una nación es igual a cualquiera de las demás naciones. Tendremos también un tipo de nacionalismo conservador, donde los principios de autodeterminación universal, la promesa de cohesión social, orden público y el sentimiento de patriotismo nacional, pues tienen un lugar en las naciones ya establecidas, ¿no? Aquí sí vemos algo de anti-inmigración, antisocialismo, y la nación es un poco introvertida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con algunas naciones o las naciones conservadoras? Tratan de siempre estar muy cerrados, ¿no? Muy cerrados en sus tradiciones, muy cerrados en quién entra, ¿no? En quién entra, a quién voy a dejar pasar a mis fronteras, si se va a quedar, si no se va a quedar, etcétera. ¿Pueden pensar algún tipo de nación del estilo? ¿No? Es muy temprano para pensar. No nos acordamos. No. No nos acordamos. ¿Qué tal, por ejemplo, no sé si han visto, y esto lo digo solamente porque lo he visto en películas, qué tal sobre el Estado Islámico, ¿no? O, por ejemplo, Israel, ¿no? O, pues sí, Israel, o digamos, le voy a llamar la nación judía, porque, bueno, todos ellos son como si fueran ellos una nación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Eh, entre el Estado Islámico y la nación o el Estado judío son muy cerrados en cuanto a quién entra, ¿no? Incluso en Israel, aunque es una nación libre y puedes transitar, etcétera, pues ellos son muy cerrados en cuanto a quiénes van a permitir que entren a su comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vienen también de tradiciones muy antiguas, ¿sí? Y siempre han estado en conflictos entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, el conflicto que vemos en Gaza, que seguramente lo hemos escuchado, ¿sí? Es un conflicto que data de años, de cientos de miles de años, desde el principio de la humanidad, y que cuando revisan los antecedentes históricos, es un conflicto que no tiene para resolverse nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras unos dicen, esta fue la tierra prometida, para otros dicen, no, esta es mi tierra, ¿sí? Entonces es un conflicto entre dos, digamos, naciones que no tiene para cuándo acabarse, ¿no? Entonces, volviendo al punto,
en un nacionalismo conservador, no permito que alguien más entre, soy muy antisocial con las demás naciones, y aquí sí mi patriotismo es tan alto que no voy a permitir que venga alguien a quererme robar o a querer copiar algo de lo que yo tengo acá, ¿no? Entonces un nacionalismo conservador es introvertido, es antisocial, es anti-inmigración, ¿no? Entonces, eh, muy diferente al nacionalismo liberal, donde todos éramos soberanos, donde puedes entrar y salir, donde ya es una modernidad y donde la nación de a un lado y la nación de enfrente son totalmente iguales a la mía. ¿Sí? Bien. Tenemos otros dos conceptos, otros dos tipos de nacionalismo, que es el nacionalismo expansionista, que este tiene un carácter agresivo, este lo vamos a ver como el agresivo, su personalidad es agresiva, es militar y es expansionista, ¿no? Esto nos va a sonar a lo mejor un poquito como a los imperios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba creciendo el imperio austriaco, a lo mejor, o cuando Napoleón, ¿no? Quería tomar como diferentes ciudades, pues es esto, un nacionalismo expansionista, ¿no? De carácter agresivo, militar, y fase agresiva a finales del siglo XIX, con la repartición de África, dice acá, auspiciada por un clima de nacionalismo popular que ligaba el prestigio nacional con una posesión de un imperio, ¿no? Hay también creencias etnocentristas de superioridad racial, ¿no? Algunos que se creían superiores racialmente y tomaban algunos otros pueblos. Y tenemos también un renacimiento nacional. También provocó las dos guerras mundiales, que ya sabemos, donde se querían expandir, ¿no? Donde queríamos expandir los territorios, el territorio prusiano, por ejemplo, en la primera, y en la Segunda Guerra Mundial, pues queríamos hacer una raza aria, ¿no? Una raza perfecta, ¿no? Que teóricamente ese era uno de los objetivos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entre otros. Tenemos también otro ejemplo que es la Gran Serbia, la Gran Albania y la Gran China, que bueno, ahora seguramente hemos visto la película de Mulan, y entonces China y su gran imperio pues siempre estuvo como expandiéndose, ¿no? Creciendo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de nacionalismo que es el más agresivo de todos, ¿no? El expansionista, quiere comer a los demás y que se quiere posicionar o someter a su yugo a alguna otra nación. Y tenemos el nacionalismo anticolonial, mejor representado en África y en Asia, sentido de nación por el deseo de liberación, ¿no? ¿Qué sucede en África y en Asia, ¿no? Tendremos muchas colonias, tanto, bueno, más bien la gran mayoría de las colonias que eran inglesas en África y en Asia, ¿no? Y tienen este deseo de liberación, por eso es anticolonial. ¿Por qué? Porque quieren dejar de ser una colonia, quieren dejar de ser una colonia británica. Por ejemplo, la India durante muchos años fue una colonia británica, incluso en la modernidad o en tiempos modernos, todavía era una colonia británica. Entonces ellos deciden independizarse, como lo hizo México cuando fue una colonia española, independizarse y entonces ser una nación del estilo del primer tipo, ¿no? Del nacionalismo liberal, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió en África, donde existían colonias eh, inglesas. Dice que tienen movimientos anticolonialistas de entreguerra acelerados desde 1945. El anticolonialismo y nacionalismo europeo liberal, autodeterminación nacional, o sea, que se querían liberar de las colonias europeas, no específicamente de las colonias inglesas, ¿no? Que son las que más hay o existen todavía, ¿no? Existen divisiones económicas y políticas que están ligados todavía a las colonias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, Australia, ¿no? Que todavía como que tiende a ser un poquito colonia de Inglaterra, de alguna forma todavía se regionó, digo, es una nación y es una nación soberana y libre, pero no dejan de tener cierta influencia inglesa, ¿no? Igual sucede con algunas otras colonias. Bien. Eh, preguntas acerca sobre los tipos de nacionalismos. No. Yo nada más tengo una duda con el de liberal. ¿Ese cómo dijo que era el de liberal, perdón? El liberal, bien, el Ajá. liberal es prácticamente como estamos nosotros ahora en México, ¿no?
viene vinculado a los valores de la Revolución Francesa, ¿sí? Donde es una nación libre, tal cual, es soberana, puedes tomar tus propias decisiones, no estás bajo el yugo de ninguna otra nación, ¿sí? Todos, y la misma nación se ve y se es respetada igual que cualquier otra nación que existe, ¿no? Tiene un gobierno ya constitucional, tiene un gobierno limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno ya está centrado nada más en sus asuntos y no quiere controlar absolutamente nada más, ¿no? Tiene una independencia, ¿no? Y ese es como el modelo de nacionalismo que vamos a ver casi alrededor del mundo, ¿no? Tendremos también otro que es el conservador, que ese quedan algunos rasgos en algunas naciones, que es el que dice, no te voy a permitir entrar así tan fácil a mi estado, ¿no? A mi nación. ¿Por qué? Porque soy antisocial, porque no quiero que vengas aquí a invadirme, ¿vale? Tendremos el expansionista, que es el que se quiere comer a los demás, el que quiere tener sometido bajo su yugo, además, a algunas otras naciones, ¿no? Y el anticolonial, el que todavía es una colonia, ¿sí? Como las colonias, como lo éramos acá en México, ¿no? Cuando todavía éramos parte de España, pues éramos una colonia española, ¿no? Todavía siguen existiendo colonias, de las que más recordaría yo serían las colonias inglesas, y que quieren ser liberales, no quieren pasar a ser una nación independiente o nación liberal, pero que todavía están sometidos de alguna manera a las reglas que diga la corona inglesa, ¿no? Entonces, es eso como los cuatro tipos de nacionalismo. Muy ¿Dudas? bien, gracias. No, ¿de qué? ¿Comentarios? Sí, ¿qué significado tiene la palabra auspiciada? ¿Es como inducir o algo así? ¿Dónde está? Ya te digo. Donde dice, en la parte de expansionista, Ajá. está repartición de África y luego dice auspiciado por un clima en el segundo renglón. Es como una contribución, ¿no? Por ejemplo, digamos que le contribuye o le abona, ¿no? Abonado por un clima de nacionalismo o contribuido, o digamos que Inducir también entra ahí. inducido, sí, exactamente, inducido por un clima de nacionalismo popular, por supuesto que sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en el origen de la nación mexicana, ¿sí? Y es un poquito pesado porque es mucha información de historia, pero vamos tratando de tratar de recordar qué es lo que sucedía, ¿no? En el siglo XIX surge propiamente el concepto de Estado-Nación en México, que sacrificó la diversidad en nombre de un proyecto unitario más allá de las divisiones y las contradicciones internas, ¿no? ¿Qué sucede en esta etapa, en este siglo? Pues México ya se quiere de alguna forma, perdón, independizar de España, ¿no? Es un país integrado por todas sus partes. Territorio, las diferentes regiones que lo conformaban, que lo formaban, su diversa población y sus contradictorios pasados. ¿Por qué contradictorios pasados? Porque mientras que algunos estábamos de acuerdo con seguir siendo parte de la colonia española, otros estábamos totalmente en desacuerdo, otros que éramos indígenas, a lo mejor no sabíamos si queríamos o no queríamos, y etcétera, ¿no? Entonces, y siento que todavía un poquito estamos así a nivel político, ¿no? No sé si quiero estar a la derecha, no sé si quiero estar a la izquierda, no sé ni qué es lo que quiero, no sé qué es lo que pasa con la política, ¿no? Entonces, tenemos un pasado contradictorio que a lo mejor todavía nos sigue haciendo mucha bulla, ¿no? Y bueno, mientras tanto, pues, hubo quienes sí tuvieron iniciativa, ¿no? Y durante la colonia predominó el concepto de nación, que entendía como sociedad estructurada en reinos y ciudades, estamentos y corporaciones vinculadas por la religión, el rey y las reyes del reino, es decir, una nación estructurada por la historia. Entonces, todavía en este momento somos parte de la corona, ¿sí? Y estamos todavía a expensas de lo que la corona dice, ¿sí? Ahora, ¿qué es estamentos? Porque esa palabra está difícil. Estamentos son, digamos, como las clases sociales, por decirlo, ¿no?
Entonces, durante la colonia todavía recuerden que estaba el clero, ¿no? Que era como parte de una autoridad política, ¿no? Teníamos a un virrey, que era también como la superautoridad política, y entonces había diferentes castas y clases sociales, ¿no? Ese es un estamento, ¿no? Durante la colonia, entonces, predominó el concepto de nación que se entendía como una sociedad estructurada en reinos y ciudades. O sea, todavía estábamos nosotros, como, aunque éramos o ya empezábamos a tener como conceptos de nación, ¿sí? Pero no específicamente una nación independiente. Todavía estábamos muy a expensas de lo que dijera la corona, ¿sí? Y teníamos diferentes pues sí, estamentos que son como clases sociales, ¿no? O como rangos, ¿no? El clero, el virrey, el hacendado, etcétera. Todo eso que hemos escuchado que sucedía como fuera de la colonia. Con las Cortes de Cádiz se comenzó a definir otro proyecto de nación que presuponía la formación de un Estado para asentar las bases del nuevo concepto de nación. De hecho, las guerras de independencia procuraban establecer primero el Estado y luego la nación. ¿Por qué? Porque primero nos vamos a, digamos, a referir vamos a dividir cada uno de las regiones que tenemos en México, vamos a ponerle sus reglas y luego entonces vamos a unificar las reglas para todos y las vamos a llamar nación, ¿sí? Entonces, ya una vez que podamos dividirnos, entonces vamos a ver en qué somos como todos iguales y entonces vamos ahora sí a formar nuestra nación, ¿no? Pero primeramente lo que se hizo con las Cortes de Cádiz fue establecer, digamos, un plan A, ¿no? Como paso a pasito, cuál va a ser nuestro plan. Y sí, obviamente, como a futuro vamos a hacer una nación, ¿sí? Pero paso uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con las guerras de independencia va a ser primero formarnos como Estado, ¿sí? Como un Estado independiente a lo mejor, y después entonces ya buscaremos la forma de unificarnos como nación. El Estado se define como el ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el poder sobre un determinado territorio al que están subordinados los individuos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirnos, ¿sí? Como Estado, que es el ordenamiento jurídico. O sea, yo primero voy a ser independiente y luego ya veré qué hacer una vez que sea independiente. Por eso las guerras de independencia quieren lo primero ser un Estado. ¿Un Estado qué es? Un Estado independiente, ¿sí? Un ordenamiento jurídico que me permite a mí trabajar independientemente. Luego ya veré cómo le hago para hacer una nación. Por ejemplo, para lograr esa unidad, se tuvo que enfrentar con la ayuda del ejército a las tres grandes fuerzas que eran la iglesia, los cacicazgos norteños y los grupos indígenas, ¿no? Se decía a mediados del siglo XIX que en México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional porque no hay nación, ¿sí? Durante el siglo XIX no teníamos una nación, por lo tanto, o sea, no teníamos como ese sentido ni de pertenencia, ni de autonomía, ni de nada. Entonces, simplemente no éramos una nación. Estábamos trabajando apenas por ser independientes de la corona, por ser un estado, y entonces después tendríamos que trabajar en ser una nación. Okay. El conflicto de integración nacional se debió a una pugna de diferentes valores y también a la lucha de poder, por supuesto, ¿no? O sea, la integración nacional debería darse con una revolución. Y es lo que platicábamos la sesión anterior, ¿no? Generalmente los cambios que necesitamos son generados por algo abrupto, ¿no? Y que ahora veíamos con una revolución, con una guerra, con unas manifestaciones, pues que a lo mejor no son tan pacíficas, ¿no? Que no se me olvida que vamos a tocar el tema de las manifestaciones pacíficas, por cierto. Pero generalmente pues la lucha de poder, ¿no? La lucha de poder y el conflicto de cómo nos vamos a integrar ahora sí como nación. Entonces ya a mediados del siglo había dos ideas de nación, ¿sí? La primera idea de nación era un grupo de corporaciones y estamentos, o sea, un grupo de corporaciones y castas sociales a lo mejor, cuya unidad se basaba en las tradiciones y costumbres colectivas instauradas en el propio desarrollo histórico.
entendería a la nación como producto de una larga historia a lo largo de la cual se han desarrollado sus valores, costumbres e identidad. Y entonces, el primer concepto de nación, un grupo de corporaciones, de clases sociales, que los unía las tradiciones y las costumbres colectivas. ¿Sí? Entendía como nación un producto de su historia, ¿no? De cuánto ha crecido, de cuánto ha vivido, y eso va a ser, pues, la nación. Sus costumbres, sus tradiciones y lo que ha vivido y su historia, ¿no? Y lo que ha desarrollado como valores hasta el día de hoy, eso es lo que le va a generar una identidad. ¿Sí? El otro concepto de nación que se había generado a mediados de ese siglo era el llamado Estado-Nación. Y ese estaba basado en la unidad de hombres libres, para lo cual tenía que desaparecer la sociedad heterogénea y destruir las culturas diferenciadas, las etnias y las nacionalidades. Esta homogenización se realizó en el plano cultural. Primero se unifica la nación con la lengua, luego con el sistema educativo y posteriormente con el sistema económico, político y social. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién nos puede ayudar a hacer las diferencias entre una y otra? ¿O cuáles son las que nos brincan más de pronto? Que no nos quedamos dormidos. Pues que en uno no hacían nada, o sea, no hacían nada por salir de esa comunidad, pues de mantenerse, ¿cómo le puedo decir? De dejarse gobernar, pues, por una sola persona. Bien, ¿qué más? Vamos a ver, vamos a desmenuzar el segundo concepto. El segundo concepto, el Estado-Nación, está basado en la unidad de hombres libres, ¿no? Aquí no estamos gobernados, digamos, por una corona, somos libres, pero tenemos nuestras reglas de convivencia, ¿no? O sea, somos libres, pero también vamos a respetar a los demás. Para lo cual se tenía que desaparecer la sociedad heterogénea y destruir las diferencias culturales, ¿no? O las culturas diferentes, las etnias y las nacionalidades. Y esta homogenización se realizó en el plano cultural, donde primero se unifica la nación con la lengua, luego con el sistema educativo y posteriormente con el sistema político. O sea, en este caso, ya vamos a tener una lengua, vamos a tener una cultura, ya vamos a tener una sola versión de la historia, ¿sí? Vamos a tener un sistema educativo y entonces ya pensaremos en lo político y en lo social, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son las diferencias que vemos entre el primer concepto o la primera idea de nación y el concepto o la segunda idea de nación, Estado-nación? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven? En el primero, pues, están gobernados por una persona y ya en el otro se diferencia porque ya tienen como sus propias características, ya se empiezan a definir como una sociedad. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que sucede en el segundo? A mí me brinca mucho. Te digo, es parte de, pues de crecer y de formarnos como una sociedad y de tener una identidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con las lenguas indígenas? ¿Qué es lo que sucede con las culturas indígenas o las tradiciones indígenas? O sea, muy bonito el día de muertos y lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué sucede con las otras tradiciones indígenas? ¿O qué sucede con las lenguas? No sé. Digo, la única que se me ocurre que seguramente es la única que sobrevive, la náhuatl, ¿no? Pero debe haber hoy día cientos de diferentes lenguas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el concepto de Estado-Nación? El Estado-Nación dice, a partir de este momento no se habla otra lengua en el territorio que no sea español. A partir de este momento, si quieres accesar a la educación, va a ser en español y en esta lengua. A partir de este momento, la historia se va a contar de esta manera porque así es como sucedió. Y es lo que nosotros tenemos impreso en nuestros libros de texto, ¿no? Por eso te lo enseñan así. Y de luego ya veremos sobre lo político y lo social, ¿sí? Pero a mí me llama mucho la atención que
que en un afán de tener una nación o de tener un sentido de pertenencia o de unión de todos, hayamos perdido un poco o un mucho de nuestras tradiciones, digamos, pues más autóctonas, ¿no? Desde la lengua, hasta, no sé, ni siquiera sé qué tradiciones prehispánicas pudiéramos haber conservado, ¿no? Que no quiere decir que esté a favor de que sigamos viviendo como ni siquiera en pirámides, ¿verdad? Pero cosas así, o sea, no es que no esté a favor del desarrollo, sin embargo, lo que tuvimos que perder, que ahora nos cuesta mucho trabajo recuperar, como las lenguas, ¿no? Las lenguas mayas, las lenguas más autóctonas, eso es lo que siento que en el afán de un progreso tuvimos que haber perdido. Y eso como que, híjole, pues qué pena, ¿no? Siento que es de lo que más, eh, digamos, el costo más grande de haber crecido como nación o de haberle apostado al proyecto de Estado-Nación, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Díganme su opinión al respecto. Fíjese, profe, que yo la verdad no opino que nos hayamos constituido como nación. No creo que México en algún momento se haya constituido como nación igualitaria para todos y los haya aceptado. Un ejemplo que a mí se me viene a la mente es el de Sonora, específicamente en el Valle de Cajeme. Es una tierra donde habitan muchas etnias. Sí, En realidad, las más grandes son y más conocidas son los yaquis y los mayos. sí. Entonces, más o menos como en 1910, 1905, poquito antes de que empiece la revolución, esa tierra la quería explotar el gobierno mexicano y a las etnias de ahí las hace extranjeras en su propia tierra, las quiere sacar de ahí. Entonces, esas etnias tenían mucha repercusión en la cultura de Obregón y de todos los pueblos circundantes ahí. Y el gobierno quiere quitarlas para meter a hacendados, pero no a la rama laboral. O sea, la rama laboral era vista igual que los indios, ¿no? Era hecha a un lado tal cual, pero eran los hacendados y la gente de poder la que quería esas tierras. Entonces, en realidad no había unos brazos abiertos para que se integraran a la nación, y la nación no era igualitaria, sino era entre gente de dinero y gente trabajadora. Pero en realidad como una nación igualitaria no lo hubo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tampoco es como que les tendían los brazos a los indios. Totalmente. Pero, sin embargo, exterminaron a todos los indios y todos aquellos que los exterminaron sí se sienten como una nación. Todos son iguales. Los exterminaron y el terreno ahora es nuestro y se dividen, pero entre ellos se ven como iguales. Aquí no. Aquí los que exterminan se quedan con el poder, pero hay otros que nada más estamos ¿cómo se dice? De espectadores, que es por los que se supone que hacen todo. Nosotros los espectadores somos los ciudadanos, el pueblo, pero en realidad nosotros nunca vimos nada. La gente de Sonora nunca vio nada de toda esa guerra contra el Yaqui. Y estoy hablando de un genocidio que es una historia sangrienta. Y en realidad eso no te constituye como nación, porque si tú lo ves ahorita en el 2020, hay muchas costumbres en Sonora yaquis que viven, y el pueblo yaqui vive en costumbres, también en dialecto, pero en realidad no hay esa constitución como nación. Sí, y era mucho qué buena aportación haces. Y era mucho lo que platicábamos la sesión anterior, donde decíamos que a pesar de que somos una nación donde todos somos, lo voy a poner entre comillas, libres y donde todos tenemos las mismas oportunidades, vemos que sigue habiendo muchas diferencias, ¿no? Y que mi realidad no es la misma que la que nos está platicando su compañero, ¿no? Y entonces aquí volvemos al concepto de Estado-Nación, ¿no? Donde dices compañeros que llegan y toman, como el ejemplo que comentaba sobre los indios americanos, llegaron, tomaron a los indios, los aniquilaron y ahora se habla inglés y ahora se hace así las cosas y la historia que vamos a contar es esta, ¿no? Entonces, y ellos lo ven o se ve o se veía como un progreso para la nación, para un desarrollo de la nación, una mejora, ¿no? Sin embargo, ¿qué tanto realmente mejoró? O sea, ¿qué tanto, cuál fue el costo de haberlo mejorado, entre comillas, ¿no? No sé, eso es como un punto de reflexión,
Porque obviamente aquí podríamos pasarnos todo un día discutiendo que si sí o que si no, que si imagínate todavía usáramos, porque hay quienes todavía nos dirían, bueno, es que si no hubiera pasado así, todavía a lo mejor usáramos taparrabo. Bueno, no lo creo, pero, o sea, podríamos sacar de aquí mil y un discusiones, ¿no? La situación es que dentro de estos dos conceptos, el concepto de Estado-Nación fue el que más prevaleció, obviamente, porque es el que más nos suena familiar, ¿no? Es el que, con el que estamos más familiarizados y más acostumbrados a escuchar, ¿no? Que es una nación, o qué te hace como nación, pues que tengas una lengua, ¿no? En nuestro caso, el español. Que tengas un sistema educativo ya bien establecido. Bueno, si ya alguien nos está contando la historia, ¿no? No sé. Sí, las clases las estamos grabando, las estoy subiendo a nuestro canal de YouTube. O sea, tengo un canal de YouTube donde tenemos las clases. Eh, en uno de esos canales, en el canal está nuestra lista de reproducción, que es de Sociedad de Desarrollo de México, pero en la plataforma, si te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, o casi hasta abajo, está la liga a las sesiones, pues, o está la liga a los videos, ¿sí? De momento nada más vas a ver una, que fue la de la sesión pasada, y al terminar esta sesión subo la de esta sesión. Igual para los que no pueden atendernos o se brincan alguna clase por cualquier situación, pueden ir a los videos, revisarlos y pues realizar las aportaciones necesarias, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Y entonces ya con el triunfo de los liberales sobre los conservadores, que ya estamos hablando ya sobre las guerras de independencia, con el triunfo de los liberales sobre los conservadores, se aceleró el proyecto de uniformar la diversidad social y las múltiples mentalidades e imaginarios que la expresaban, ¿no? A partir de aquí, patria es el territorio comprendido por la República Mexicana. Ya cuando decimos mi patria es, bueno, ya sabemos cuál es nuestro territorio tal cual, ¿no? Nación, entonces, es el conjunto de ciudadanos, es el conjunto de todos nosotros los que vivimos dentro de ese territorio. Entonces, o sea, una nación no es la tierra como tal, no es el mapa como tal. No, eso va a ser el territorio. Por eso cuando nosotros compramos un mapa de México dice territorio mexicano, ¿sí? Porque es tal cual el territorio. Y esa, pues sería tal cual la patria, la tierra, ¿no? Y la nación es el conjunto de gente o de habitantes o de ciudadanos que convivimos dentro de ese territorio. Ni el lugar minúsculo donde uno nace, ni el grupo social unido por la lengua, la etnia y el pasado compartido, ¿no? Entonces, es todo como tal. Todos los ciudadanos que estamos metidos ahí dentro somos parte de la nación o somos la nación, ¿sí? En lugar de una nación real conformada por criollos, castas, mestizos e indios, un estado formado por hombres iguales, ¿sí? Aquí ya hablamos de una igualdad, ya no estamos hablando de castas, de que si tu criollo, que si yo sambo, que si tú no sé qué tanto. No, aquí ya hablamos de individuos donde todos somos iguales, ¿no? Ya tenemos ciertos derechos y ya existe nuestra primera constitución en este punto, donde dice que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿sí? No importa tu raza, no importa la mezcla que traigas, tú tienes todos los derechos simplemente por haber nacido dentro del territorio nacional y ya formas parte de una nación, ¿sí? En lugar de una nación dividida por la historia, es una nación de historia continua, ¿sí? Entonces, ya como con el proyecto de Estado-Nación, se crean los museos y las obras históricas que pretendieron unificar distintos pasados y a formar una sola identidad. La historia se convirtió en el instrumento idóneo para construir una concepción de identidad social y el museo un santuario de la historia patria, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y acá ya empezamos con cosas bien importantes, ¿no? Después de eso, entonces, ya se empezaron a crear los museos, o ya es lo que nosotros vamos y visitamos a los museos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos y vemos en los museos? Tal cual historia, ¿no? Algo que nos cuente o que nos refleje lo que hemos estudiado en los libros de texto, ¿no? ¿Y qué manera más sencilla de contarnos o de meternos en la cabeza la historia que cuando vas y la ves de, digamos, de viva voz de la espada,
¿no? O del trajecito de no sé quién, o de la carreta de no sé cuántos, ¿no? Entonces, para eso se crean los museos, para preservar esa historia, y por historia me refiero a ese escrito, pues, ¿no? A ese cuento eh, que nos han venido platicando en los libros de texto, ¿no? Entonces, y además ya empezamos a platicar también sobre formas de comunicación, ¿sí? O sea, porque recuerdan que al principio del semestre platicábamos sobre cuán importante han sido los medios de comunicación en la historia de México o en el desarrollo de México. Bueno, esto ya pinta para hacer comunicación. Entonces, cuando creamos los museos y obras históricas que pretenden unificar nuestros distintos pasados. ¿Y por qué nuestros distintos pasados? Porque mientras que unos eran los españoles, otros eran los indios, otros eran los criollos, para unificar los pasados de, digamos, cerrándolo a esas tres etnias o a esas tres castas, unificamos sus pasados, los plasmamos en una pintura, los plasmamos en una carretita o en un mural, y entonces así les voy a contar la historia a mis sucesores, ¿no? A mis nietos, ¿no? Y así es como poco a poco vamos a ir platicando y unificando nuestros pasados para construir una nueva identidad. Una identidad ya no como los indios ni como los españoles, sino como mexicanos, ¿no? Como una nueva nación. Entonces la historia se convierte en un instrumento idóneo para construir una concepción de identidad nacional y el museo un santuario de la historia patria, ¿no? Entonces cuando veamos un museo, mucho más allá de ser solamente un recinto, es una forma de comunicación hacia todos de lo que sucedió o de la historia, ¿sí? De cómo se unificaron todas las etnias y todos los grupos que vivían dentro del mismo territorio, ¿no? Y entonces cómo se formó la nación o cómo se formó una nación o una misma identidad. Además, se crean programas educativos que se promueven o que promovió a la nación como una integración definida por etapas históricas que se sucedían de modo evolutivo y cohesionada por héroes, personajes comunes y personajes comunes, ¿no? Entonces ya aquí ya se escribe tal cual lo que vamos a ver a nosotros en los libros de texto, quién es quién, cuáles son nuestros personajes, ya tiene un modo evolutivo, ya decimos, nacen tal, mueren tal, lucha por estos y estos y estos. Y este es fulanito, y este es sutanito, y este era primo, y etcétera, ¿no? Se forja una conciencia nacional asentada en una identidad imaginada. Se hicieron calendarios cívicos y monumentos públicos que celebraban las fechas fundadoras de la República, la defensa del territorio nacional, los seres que ofrendaron la vida por la patria, etcétera, ¿no? Entonces ya vemos o ya ponemos dentro de un calendario que el 16 de septiembre, que el 5 de febrero, etcétera, etcétera. Entonces ya le vamos dando ciertas fechas y cierta importancia para que además no se nos olvide quiénes fueron quiénes y cómo es que llegamos ahora a la nación actual, ¿no? Que si el niño héroe, que si el Pípila, que si Iturbide, etcétera, ¿no? Entonces ya dentro de nuestro programa educativo ya vamos a ponerles nombres y apellidos aquí a los personajes de la historia, ¿no? Que hay, de hecho, como, pues, teorías, ¿no? De que algunos de los personajes que hemos estudiado en los libros de texto pudieran o no ser tan, tan reales, ¿no? O que la historia que nos platicaban en el libro de texto pudiera o no ser tan real, ¿no? Y eso es como pensamiento crítico, eso es lo que platicábamos en la sesión pasada. O sea, cuestionarte si lo que te han platicado, pues realmente ha de ser del todo cierto o no, ¿no? Bueno, eh, sin embargo, esta historia que nos han platicado nos da a nosotros un sentido de pertenencia y un sentido de nación, ¿sí? Un sentido de patriotismo, ¿no? Por eso es que está escrita la historia de esa manera. ¿Por qué? Porque si yo te platico a lo mejor que las cosas fueron mucho más light de lo que te estoy platicando en la historia, a lo mejor no le vas a dar la importancia y a lo mejor no te vas a sentir como tan patriótico, ¿no? Entonces hay que ponerle, digamos, cierto sabor también a la historia, ¿no? Y bueno, le ponemos una fecha para conmemorar ciertos eventos y estar, digamos, todo el año o siempre conscientes de por qué somos la nación que somos, ¿no? Después se crea el arte, la pintura, la litografía, el grabado, la fotografía
que se asocian con los medios de difusión modernos, como el libro y los periódicos, para reproducir variados paisajes y rostros del país unificados con el nombre de mexicanos, ¿no? Y entonces ya empieza... ¿Qué pasó? Hola, hola. Y entonces platicábamos que finalmente se crean las artes, los periódicos, las revistas, y ya se empieza a crear un medio de difusión, ¿sí? Un medio pues de comunicación masiva que nos va a platicar quiénes somos como mexicanos, ¿no? Por eso la importancia de los medios de comunicación, porque también nos van a dar un sentido de pertenencia y van a ser quienes van a contar la historia al final del día, ¿no? Entonces son un pilar importante dentro de sociedad y desarrollo de México, ¿no? Y del origen de la nación. Finalmente, y ya para cerrar el tema del día de hoy, los gobiernos de fines del siglo XIX imprimieron la imagen de un México integrado en un país sustentado en un pasado antiguo y glorioso, próspero en el presente, que nos va a platicar quiénes somos como mexicanos, ¿no? Por eso la importancia de los medios de comunicación, porque también nos van a dar un sentido de pertenencia y van a ser quienes van a contar la historia al final del día, ¿no? Entonces son un pilar importante dentro de sociedad y desarrollo de México, ¿no? Y del origen de la nación. Finalmente, y ya para cerrar el tema del día de hoy, los gobiernos de fines del siglo XIX imprimieron la imagen de un México integrado en un país sustentado en un pasado antiguo y glorioso, próspero en el presente y proyectado hacia el futuro. Los postulados eran el patriotismo, la defensa de la integridad de la nación y el culto a los principios y héroes de la República. Y entonces, no sé si se fijan cómo ya está redactado este párrafo como muy 16 de septiembre, ¿no? Muy 15 de septiembre, donde nos ponemos toda la bandera, la playera y gritamos Viva México, ¿no? Entonces, ya sucede aquí una comunicación, ¿sí? Donde ya tomamos la bandera, nos la colgamos en el cuello y decimos Viva México. Había enemigos externos, obviamente, pero también internos. Aquellos que se oponían a la nación moderna porque querían ajustarse al concepto de nación histórica, que eran los grupos indígenas a quienes se les dio su historia, su memoria y sus costumbres, que era lo que nos platicabas precisamente, ¿no? El concepto de nación histórica quería preservar todos ellos y dejarlos a lo mejor intactos como estaban, con sus lenguas, con sus costumbres, con sus tradiciones, y el proyecto de nación-estado, digamos, con miras hacia la modernidad, hacia el progreso, pues prefiere quitar todos esos y crearnos una sola lengua y ponernos un sistema educativo y que una sola persona nos cuente la historia, ¿no? Con eso terminamos el tema. Comentarios acerca del tema. ¿Les gustó el tema? ¿No nos gustó el tema? ¿Nos pareció? ¿Cómo nos ha parecido el tema? Verlas otra vez. Oiga, de regreso, bueno, ya nada más para despedirnos, ¿no? Se nos acabó el tiempo, me cortó otra vez la conexión. Esta semana, rápidamente, ya para no quitarles mucho más tiempo, ¿sí me pueden escuchar, va? Sí. Ok. Para esta semana, entonces, hay que hacer un mapa conceptual, ¿sí? De lo que estamos viendo hoy y contestar el quiz, el examen rápido, que será el viernes en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sale? ¿Dudas sobre la tarea? No.
¿No? Ok, vámonos pues. Creo que me quedé de ver con uno de los